Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Visconti, soy alumno UACASI de primer año y estoy haciendo la residencia en el Centro Diagnóstico Mediter del Sanatorio Julio Méndez. El caso a presentar es una aterectomía rotacional y angioplastía posterior a la arteria descendente anterior que fue complementada con el uso de la herramienta de IFR predictivo. El paciente era un paciente de 76 años con factores de riesgo cardiovascular e hipertenso, extabaquista, dislipémico, con un antecedente de un cáncer de colon con resección quirúrgica, que venía asintomático por angina, clase funcional 2-3 de manera habitual y con un ecoestrés que resultó ser de alto riesgo realizado en agosto de este año, en el cual se evidenció infra-ECT de 2 milímetros en D1 y ABL, supra-ECT en la cara inferior, con una motilidad basal que era normal y post ejercicio inmediato se evidenciaba hipoquinesia inferolateral basal medial y anterolateral basal medial apical e inferior basal medial. Con este resultado de ese ecoestrés, su médico de cabecera y el médico que estaba realizando el estudio decidieron internarlo en la unidad coronaria para definir una terapéutica con el paciente. Se le realizó una coronariografía en el cual podemos observar que es un paciente que tiene una anatomía con una dominancia derecha, con una coronaria derecha que presenta lesión significativa proximal desde su origen, un tronco que no presenta lesiones significativas, una arteria descendente anterior que presenta una lesión significativa proximal con aterosclerosis difusa, hasta una segunda lesión que también impresiona ser significativa en segmento medio y un segmento distal que es de fino calibre. La circunfleja presentaba un ramo lateroventricular alto que también presentaba una lesión significativa proximal. En conjunto con la unidad coronaria y su médico de cabecera se decide continuar con una conducta de angioplastía a las distintas lesiones, por lo cual el 27 de agosto reingresa a sala de hemodinamia de manera programada para, en un principio, lo que era la angioplastía de las lesiones que presentaba en la coronaria derecha. En este momento se comenzó con un catéter AR, el cual no dio buen soporte y se cambió por un JR. Se avanzaron dos cuerdas floppy, una extra support para mejorar el soporte. Se realizó insuflación de balón, un 3015, y luego se implantaron dos stent, 3013, y en el segmento proximal fue un 3018 con un buen resultado angiográfico. Al día siguiente reingresó para lo que era la angioplastía de la arteria coronaria descendente anterior. Para este caso se utilizó un catéter XB de 7 French, un 3,5 de 7 French. Se avanzaron cuerdas Choice Floppy, una hacia el lecho distal de la arteria descendente anterior y otras dos cuerdas floppy se avanzaron al primero y segundo ramo diagonal, los cuales se veían comprometidos en su origen con la lesión significativa que presentaba la arteria descendente anterior. Sobre la cuerda Boston Choice Floppy de la arteria descendente anterior se avanzaron distintos valores en valores progresivamente mayores, tanto complacientes como no complacientes, pero con ninguno de ellos se pudo lograr modificar la placa a tratar. Fueron balones, hubo desde 2.08 pasando por 2.2510, 2.515, 2.520 hasta un 3.020 incluso, que luego no se lo terminó de progresar y poder posicionar en el sector a balonear. Tras todos estos intentos se decidió dar por finalizado el procedimiento como no exitoso y reprogramar la angioplastía intentando un abordaje distinto con una aterectomía rotacional. Al mes siguiente el paciente reingresa de manera programada
para un nuevo abordaje de la lesión de la arteria coronaria descendente anterior, esta vez con aterectomía rotacional. Para complementar este procedimiento se decide también evaluar con IFR predictivo a las distintas lesiones para determinar si con la terapéutica solamente del segmento proximal ya alcanzaba para que el paciente ya se encuentre con unos valores que no representen isquemia en el segmento distal de la arteria coronaria descendente anterior. Para hacer esto se necesita una guía de IFR, una guía Berrata, en la cual se posiciona en el segmento proximal, se igualan las presiones y luego se avanza distal a las lesiones. Acá en este momento la podemos observar que se ha posicionado en el segmento distal de la arteria coronaria descendente anterior. Se hace una medición estática, la cual nos arrojó primero un valor de 0,59, luego otro valor de 0,65 y luego se hace el pullback, se va retirando lentamente la cuerda mientras se va observando el cambio en los valores que se van registrando. Finalizado esto, el equipo nos tira una gráfica y un esquema de puntos en el cual cada punto implica un cambio de 0,1 del puntaje total del índice, en el cual si observamos en este caso en particular se puede observar cómo hay una gran variación en el índice en el segmento proximal a la lesión que no se pudo avanzar en el intento previo, pero también se puede observar que es significativo la cantidad del cambio que se ve en el segmento medio de la arteria coronaria descendente anterior. Si lo valoramos, uno puede evaluar en ese momento según la extensión de lo que uno pueda llegar a cubrir hipotéticamente con los stents, y el IFR predictivo lo que nos permite es determinar el valor que va a tener el IFR posterior a la terapéutica. Entonces evaluamos si cubriendo con un solo stent, con stent cortos en distintos segmentos o cubriendo con múltiples stent todo a lo largo de la lesión, cuál iba a ser el valor que nos permitiera tener un resultado final más favorable. Luego de la medición con IFR se decide continuar con la aterectomía rotacional. Para eso se avanzó una cuerda Boston Scientific, una Rotalink Advancer de 009x300 y sobre ella se montaron olivas Rotalink Blur de 1.25, luego de 1.5 y luego de 1.75, con lo cual se optimizó el área luminal angiográficamente de manera exitosa. Posterior a ello se continúa con lo que es la angioplastía, por ello se avanzó una cuerda Floppy Choice y sobre ella se montaron balones 208 y luego 258, se insuflaron, con lo cual se logró mejorar angiográficamente el vaso y luego se continuó con el implante de stents. Fueron 5 stents los cuales cubrieron el vaso desde el segmento medio hasta el segmento proximal. Un 258, un Promus Primer, después un 258 también, otro Promus de 275x8 y los más proximales fueron un stent Firehawk 275-18 y un Firehawk 3023. Durante esta angioplastía, como podemos observar en las imágenes, se utilizó, aprovechando que teníamos activo lo que es la Sync Vision, se utilizaron algunas de las herramientas de esta que, como pueden observar, esta herramienta se llama AngioPlus, la cual hace un seguimiento de los dispositivos que se vayan avanzando a través del vaso, lo cual nos ayuda a mejorar lo que es la insuflación y el aposicionamiento de los distintos dispositivos, tanto sean balón como stent. Finalizada la angioplastía, se hacen los controles angiográficos pertinentes, en los cuales no se observa lesión residual con flujo TIMI 3.
se decide continuar con lo que es la evaluación por IFR, para lo cual se intercambia por la cuerda berrata del IFR para el control postterapéutico, como dije. Se hace el mismo procedimiento que les comenté previamente, se posiciona en el segmento proximal, se igualan presiones y nuevamente se vuelve a avanzar hasta el segmento distal, se realizan mediciones estáticas y en pullback, las cuales ambas dos resultaron ser negativas para isquemia con un valor de 0,93 para un punto de corte de 0,91, en el cual podemos observar, como les había comentado previamente, una gráfica y el posicionamiento a nivel de la angiografía, los puntos exactos donde se observó algún cambio en lo que es el índice, los cuales ya, como podemos observar, han cambiado sustancialmente con respecto a la angiografía que se hizo previo al procedimiento. Bueno, ese fue el caso en particular. El paciente posterior a esto permaneció en la unidad coronaria, se fue dado de alta a las 24 horas post procedimiento, se fue asintomático y por el momento en lo que es el seguimiento el paciente no volvió a presentar sintomatología. Muchísimas gracias.